¿Alguna vez has escuchado la historia del profeta Elías, el hombre que desafió a reyes y fue llevado al cielo en un carro de fuego? Su vida no fue como la de los demás. Elías vivió en tiempos oscuros, cuando la fe verdadera era perseguida y el pueblo de Dios se debatía entre la idolatría y la verdad. Pero fue precisamente en esa oscuridad donde brilló su luz. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de las historias bíblicas que cambiarán tu forma de ver la fe y la vida. Elías surge en el Antiguo Testamento como un profeta misterioso y poderoso. Su nombre, que significa «Mi Dios es Yahvé», ya revela el propósito de su vida: recordarle al pueblo de Israel quién es el verdadero Dios. Elías aparece por primera vez en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, sin previo aviso, como un rayo en medio de la tormenta. En aquellos días, el rey Acab gobernaba Israel junto a su esposa Jezabel. Ambos eran conocidos por su maldad y por haber llevado al pueblo hacia la adoración de Baal, un dios pagano. La corrupción y la injusticia reinaban, los pobres sufrían y los profetas de Dios eran perseguidos. Elías fue enviado para desafiar directamente a la realeza y recordarles que Yahvé es el único Dios verdadero. El primer acto profético de Elías fue radical. Se presentó ante el rey Acab y anunció que no llovería sobre la tierra de Israel durante años, hasta que él, el profeta, lo dijera. Imagina el impacto de esas palabras en un pueblo cuya vida dependía de la agricultura. Pero Elías no estaba solo. Tenía una fe inquebrantable y una relación única con Dios. Después de hacer este anuncio, Dios le ordenó a Elías que se escondiera junto al arroyo de Querit. Allí, Elías vivió como un fugitivo, alimentado milagrosamente por cuervos que le traían pan y carne cada día. Mientras el país sufría sequía y hambre, Dios protegía y sustentaba a su profeta en el silencio del desierto. Pasado un tiempo, el arroyo se secó debido a la falta de lluvia, y Dios le habló de nuevo a Elías, enviándolo a Sarepta, un pequeño pueblo fuera de Israel. Allí conoció a una viuda pobre, que estaba a punto de morir de hambre junto a su hijo. Sin embargo, Elías le pidió que le preparara pan con lo último que le quedaba de harina y aceite. A pesar del miedo, la mujer obedeció, y ocurrió un milagro. La harina y el aceite nunca se agotaron mientras duró la sequía. Elías se quedó en casa de la viuda, y durante ese tiempo el hijo de la mujer cayó enfermo y murió. Llena de dolor, la viuda reclamó a Elías, y el profeta, movido por la compasión y la fe, oró intensamente a Dios. Tomó al niño en sus brazos y clamó por su vida, y Dios escuchó la oración de Elías, devolviendo la vida al niño. Este fue el primer relato bíblico donde alguien resucita de entre los muertos. Así, Elías se convirtió en un símbolo de la intervención divina y del poder de la oración. Su fama empezó a crecer, y tanto amigos como enemigos reconocían que era un hombre distinto, un mensajero del Dios viviente. 3 años pasaron sin lluvia, y la sequía se hizo insoportable. Entonces Dios le habló nuevamente a Elías, ordenándole que regresara ante el rey Acab. Elías obedeció, sabiendo que su vida estaba en peligro. Muchos en Israel buscaban matarlo, pero su fe era más fuerte que el miedo. Cuando Elías se presentó ante Acab, el rey lo acusó de ser el causante de la desgracia de Israel,
Pero Elías le respondió que la verdadera culpa era del abandono de Dios y la idolatría. Entonces propuso un desafío en el monte Carmelo. Él contra los 450 profetas de Baal, para demostrar de una vez por todas quién era el Dios verdadero. La escena fue monumental. En la cima del monte Carmelo, el pueblo de Israel, el rey Acab y todos los profetas de Baal se reunieron. Elías les propuso que cada uno preparara un sacrificio y que invocaran a su Dios. El Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal clamaron, danzaron y se hirieron a sí mismos durante horas, pero no hubo respuesta. Cuando llegó el turno de Elías, él reparó el altar de Yahvé, colocó la leña, el sacrificio y ordenó que se echara agua sobre todo, hasta empaparlo completamente. Luego Elías oró, y Dios respondió con fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra y exclamó, «Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios». Después de esta gran victoria, Elías ordenó que los falsos profetas fueran eliminados para purificar la tierra de la idolatría. Sin embargo, Jezabel, la reina, al enterarse de lo sucedido, juró matar a Elías. Aterrorizado, Elías huyó al desierto, donde se sintió tan agotado que pidió a Dios la muerte. Pero Dios no lo abandonó. Envió un ángel que le trajo pan y agua, y le dio fuerzas para seguir su viaje hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había encontrado a Dios. Allí, en una cueva, Elías escuchó la voz de Dios, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Dios le mostró que no estaba solo, y le dio una nueva misión. La vida de Elías es una serie de encuentros sobrenaturales, luchas internas y milagros que nos enseñan sobre la fe, la obediencia y el valor de confiar en Dios aun cuando todo parece estar en contra. Y esto es solo el comienzo de su historia. ¿Te gustaría saber cómo terminó la vida de este increíble profeta y cómo fue llevado al cielo en un carro de fuego? No te pierdas la siguiente parte, donde veremos el desenlace de una de las historias más fascinantes de toda la Biblia. Después de escuchar la voz de Dios en el monte Horeb, Elías recibió fuerzas renovadas y una nueva misión. Dios le ordenó ungir a nuevos líderes, a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su propio sucesor, aquel que continuaría la obra profética entre el pueblo. Así Elías descendió de la montaña con un corazón fortalecido, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. En el camino, Elías encontró a Eliseo trabajando en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. El profeta se acercó, lanzó su manto sobre Eliseo en señal de llamado y destinación. Eliseo comprendió al instante la magnitud de este gesto. Dejaría todo, su familia, su trabajo, su pasado, para seguir a Elías y servir al Dios verdadero. Esta escena marca el inicio de una relación maestro-discípulo única en la Biblia, una transición espiritual profunda. A lo largo del tiempo, Elías siguió profetizando y confrontando al poder corrupto de Israel. Una de las historias más impactantes es la del viñedo de Nabot. El rey Acab deseaba ese viñedo, pero Nabot se negó a vendérselo porque era herencia de sus padres. Jezabel, manipuladora y despiadada, planeó la muerte de Nabot, y así Acab obtuvo el terreno.
Sin embargo, Dios vio la injusticia y envió a Elías a proclamar juicio sobre Acab y su casa, prediciendo un trágico final para el rey y la reina. Las palabras de Elías no tardaron en cumplirse. Aunque Acab mostró cierto arrepentimiento y Dios postergó el castigo, Jezabel finalmente encontró su fin de manera terrible, tal como lo había anunciado el profeta. A través de estos hechos, Elías demostró que ningún poder humano puede desafiar la justicia divina y salir impune. Pero la vida de Elías no fue solo confrontación y milagros espectaculares. También vivió momentos de soledad, duda y profundo cansancio espiritual. Esos episodios lo acercan a nosotros, mostrándolo no solo como un héroe, sino como un ser humano que siente, sufre y a veces vacila. Sin embargo, su entrega total a Dios lo hace diferente, pues en cada caída encontraba fuerza en la oración y en la presencia divina. La Biblia cuenta que Elías y Eliseo caminaban juntos de ciudad en ciudad. Gilgal, Betel, Jericó y finalmente el río Jordán. En cada lugar, los profetas les advertían a Eliseo que el Señor estaba a punto de llevarse a Elías, pero Eliseo se negaba a abandonarlo. Este viaje final no fue solo geográfico, sino espiritual, una preparación para el gran milagro que estaba por ocurrir. Al llegar al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. El río se abrió ante ellos, y ambos cruzaron en seco, recordando el milagro de Moisés y los israelitas en el Mar Rojo. Al otro lado, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba recibir antes de partir. Eliseo, sin vacilar, pidió una doble porción del espíritu que estaba en Elías, un deseo que demostraba humildad y ambición espiritual a la vez. Elías le respondió que su petición era difícil, pero que si lograba verlo cuando fuera llevado, entonces recibiría lo que pedía. Caminaron y hablaron mientras el cielo parecía guardar silencio, como si toda la creación esperara ese momento trascendental. De pronto, un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, apareció entre ellos. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, en medio de llamas y esplendor. Eliseo, testigo de este milagro, gritó lleno de dolor y admiración: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Elías desapareció de la vista, y solo su manto cayó al suelo. Eliseo tomó el manto de Elías, símbolo del legado espiritual, y volvió al Jordán. Golpeó las aguas y preguntó: ¿Dónde está el Dios de Elías? Las aguas se dividieron, y Eliseo cruzó, demostrando que el espíritu de su maestro ahora reposaba sobre él. El arrebatamiento de Elías marcó un antes y un después en la historia bíblica. Hasta ese momento, ningún otro hombre había sido llevado vivo al cielo, excepto Enoc, según el Génesis. Elías se convirtió en el profeta del fuego, el hombre que desafió a reyes, resucitó muertos, llamó la lluvia y finalmente ascendió al cielo sin ver la muerte. Sin embargo, la historia de Elías no terminó ahí. Su figura se hizo legendaria en Israel. Los profetas y el pueblo esperaban su regreso, creyendo que volvería antes del Mesías. Incluso siglos después, en los tiempos de Jesús, muchos preguntaban si Juan el Bautista era Elías, y hasta el día de hoy, en la Pascua judía, se deja una copa de vino para el profeta Elías, como símbolo de esperanza y redención futura.
Elías no solo desafió a los poderosos de su tiempo, sino que se convirtió en símbolo de fe inquebrantable, de milagros imposibles y de una relación directa con el Dios viviente. Su vida nos inspira a mantenernos firmes en la fe, aun cuando el mundo entero parezca en contra, y a creer que Dios sigue hablando y actuando a través de sus siervos fieles. ¿Te imaginas lo que sintió Eliseo al quedarse solo, con el manto en la mano y la misión de continuar la obra de su maestro? En la siguiente parte profundizaremos en el legado de Elías y en cómo su ejemplo sigue transformando vidas hasta hoy. Tras la ascensión de Elías en el carro de fuego, el impacto de este milagro no solo marcó la vida de Eliseo, sino que resonó en todo Israel. El pueblo que había presenciado la lucha de Elías contra la idolatría y la injusticia, ahora veía en su arrebatamiento una confirmación del poder absoluto de Dios. No era un mito. El profeta que caminó entre ellos había sido llevado vivo al cielo, un testimonio único en la historia bíblica. Eliseo, aún conmovido, tomó el manto de Elías y regresó a Jericó, donde los profetas locales lo esperaban. Al ver que las aguas del Jordán se abrieron para Eliseo, como antes para Elías, todos reconocieron que el espíritu del gran profeta había descendido sobre su discípulo. Este gesto no era solo un milagro, era la transferencia del llamado, la señal de que la misión de Dios continuaba, aunque los hombres cambiasen. Pero el legado de Elías iba mucho más allá de sus milagros. Durante generaciones, el nombre de Elías se convertiría en sinónimo de valentía y fidelidad, un ejemplo para todos los que buscaban a Dios en medio de tiempos difíciles. En cada generación de Israel surgían preguntas. ¿Cuándo volverá Elías? ¿Quién se atreverá a enfrentarse a la injusticia como él? El relato bíblico muestra a Elías no como un hombre perfecto, sino como un ser humano capaz de sentir miedo, agotamiento y duda. Sin embargo, es precisamente en su humanidad donde resplandece la gracia de Dios. A pesar de sus momentos de debilidad, Elías nunca renunció a su llamado, y cada vez que tropezó, fue Dios quien lo levantó y lo animó a seguir adelante. Uno de los aspectos más profundos de la historia de Elías es su relación con la oración. A lo largo de su vida, Elías mostró que la oración sincera puede cambiar el curso de la historia. Cuando oró para que no lloviera, el cielo se cerró. Cuando rogó por la vida del hijo de la viuda, el niño volvió a la vida. Cuando clamó en el Carmelo, el fuego descendió del cielo. Su vida fue un diálogo constante con Dios, un recordatorio de que la fe activa puede mover montañas. En la tradición judía, Elías ocupa un lugar especial. Se le considera el protector de los oprimidos, el anunciador del Mesías, el invitado invisible en cada Pascua. Incluso se cuenta que en momentos de gran necesidad, Elías aparece disfrazado para ayudar a los que sufren. Este misterio ha alimentado leyendas y ha dado esperanza a innumerables generaciones. En el Nuevo Testamento, la figura de Elías reaparece con fuerza. En el monte de la Transfiguración, Jesús se presenta ante sus discípulos junto con Moisés y Elías, simbolizando la ley y los profetas. Este momento revela la importancia eterna de Elías en la historia de la salvación, como puente entre el antiguo y el nuevo pacto. Además, Jesús afirma que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, cumpliendo así la profecía de su regreso antes del Mesías.
La historia de Elías es también una historia de legado. Cuando fue llevado al cielo, no solo dejó su manto a Eliseo, sino que sembró el ejemplo de una fe que desafía los poderes de este mundo, una pasión que no se apaga y una confianza radical en el Dios que responde con fuego. Cada generación está llamada a recoger ese manto, a atreverse a creer y actuar cuando todos los demás callan o se conforman. A lo largo de los siglos, muchos han buscado respuestas en la historia de Elías. Sus luchas y victorias se convierten en guía para quienes sienten miedo, duda o cansancio. Nos recuerda que no estamos solos en los momentos de prueba, que incluso los grandes profetas pasaron por noches oscuras del alma, pero encontraron luz en la voz suave de Dios. Elías es también símbolo de esperanza futura. La profecía de Malaquías asegura que antes del día grande y terrible del Señor, Elías volverá para preparar los corazones de las personas. Por eso, en cada Pascua judía se deja una silla vacía y una copa de vino para él, esperando su regreso como heraldo de la redención. Pero el mensaje central de la vida de Elías no es solo acerca de milagros espectaculares o profecías futuras. Es una invitación a cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios en medio del ruido? ¿Nos atreveremos a permanecer firmes por la verdad, aunque todos los demás se alejen? Elías fue un hombre como nosotros, pero confió en Dios de una manera radical. Esa fe es la que hoy puede cambiar nuestra vida. En la última parte exploraremos cómo el ejemplo de Elías sigue vivo en nuestra fe actual, cómo podemos tomar su manto espiritual y vivir con valor, oración y esperanza en tiempos de crisis. La historia de Elías no terminó en el momento de su ascensión al cielo. Su legado sigue vivo y más relevante que nunca. A través de los siglos, su ejemplo ha inspirado a millones de personas que buscan fuerza en medio de la adversidad y fe cuando todo parece perdido. Elías nos enseña que incluso los tiempos más oscuros pueden convertirse en escenarios de milagros y esperanza si confiamos plenamente en Dios. En nuestras propias vidas, todos enfrentamos momentos en que la fe se pone a prueba. Puede ser una enfermedad, una traición, una pérdida, o simplemente el cansancio de luchar en un mundo que parece caminar en sentido opuesto a la verdad. Elías también vivió esos momentos. Se sintió solo, agotado, incluso deseó rendirse. Pero en vez de rendirse, buscó a Dios con más fervor. Su historia nos anima a buscar la presencia divina, incluso cuando todo parece estar en silencio. Elías fue un profeta de acción, pero también de oración. Aprendió a escuchar la voz de Dios en el susurro, en la calma después de la tormenta. Nos desafía a encontrar a Dios no solo en los milagros espectaculares, sino en lo cotidiano, en la fidelidad de cada día, en la oración sincera y constante. La verdadera grandeza espiritual, según Elías, no está solo en los grandes gestos, sino en la perseverancia de aquellos que confían y esperan. La huella de Elías atraviesa tanto el judaísmo como el cristianismo. Para el pueblo judío, es el mensajero que prepara el camino del Mesías, el invitado esperado en cada Pascua, símbolo de la redención que vendrá. Para los cristianos, Elías es un testigo de la gloria divina y un modelo de fe radical. Jesús mismo se refirió a él, y la iglesia primitiva veía en Elías un puente entre las promesas del Antiguo Testamento y la esperanza del Nuevo.
Hoy, al recordar la historia de Elías, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿qué haría yo si Dios me llamara a defender la verdad en mi generación? ¿Sería capaz de enfrentar a los poderosos, de actuar con justicia, de confiar cuando la respuesta parece tardar? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice el apóstol Santiago: pero sus oraciones movieron el cielo y cambiaron la historia. El manto de Elías, ese símbolo de llamado y poder espiritual, sigue cayendo sobre nuevas generaciones. No es solo para profetas antiguos, sino para todos aquellos que deciden vivir con valentía, oración y esperanza. Elías no fue llevado al cielo porque era perfecto, sino porque confió en un Dios perfecto y se atrevió a obedecer aún en medio del miedo. En la actualidad, muchos buscan milagros, respuestas inmediatas, señales extraordinarias. Pero el mayor milagro, nos recuerda Elías, es un corazón que sigue creyendo, una vida dedicada a la verdad y la justicia. Elías fue fuego en medio de la oscuridad, pero también fue silencio en el desierto, escuchando a Dios. El llamado de su vida resuena hoy para todos nosotros. No te rindas. Busca a Dios con todo tu corazón. Sé valiente ante la adversidad. No temas ser diferente si sigues la verdad. Así como Elías fue sostenido por ángeles y alimentado en el desierto, Dios también cuida de aquellos que le buscan sinceramente. A través de la oración, el servicio, la perseverancia y la esperanza, podemos transformar nuestra realidad, así como Elías transformó la suya. Su vida nos invita a esperar lo imposible, a creer aun cuando otros dudan, a actuar cuando muchos se conforman. ¿Y tú estás dispuesto a tomar el manto espiritual de Elías, a dejar huella en tu generación? Recuerda, no estás solo. El mismo Dios que envió fuego del cielo, que resucitó muertos, que alimentó al profeta en el desierto, sigue obrando hoy en la vida de aquellos que le buscan con fe. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Sigamos explorando juntos las historias bíblicas que transforman vidas, porque la fe de Elías también puede ser la tuya.